¿vale? Y por favor avisadme cuando veáis mi pantalla. Ya, Muy bien, pues como bien han dicho mis compañeros, como bien ha introducido José Antonio, el objetivo de esta primera sección, donde ya vamos a entrar un poquito en materia en el webinar, es, bueno, pues comentar un poquito las bases, los fundamentos de lo que es la IA generativa, que imagino que es un concepto que os suena a todos. Intentaré que todos entendamos cómo hemos llegado hasta el punto en el que estamos hoy en día, en el que es el boom este que estamos viviendo de la IA generativa con ChatGPT y con estas herramientas que todos conocemos y que todos usamos en nuestro día a día. Y bueno, pues ya de paso, también un poco comentar ciertas píldoras bueno, la parte más fundamental de lo que en el curso, en el programa especializado, pues veremos un poquito más en profundidad, ¿no? Voy a intentar ser breve, por tanto voy a intentar que todos entendamos todos los conceptos, que van a ser muchos, que voy a mencionar ahora, así que voy a ser muy directo y, bueno, pues a intentar que todos entendamos estos fundamentos básicos. Dicho eso, a ver si puedo pasar al siguiente slide. Como bien he dicho, a día de hoy estamos viviendo un boom que creo que todos sabemos y que creo que explotó de una forma muy evidente en el 2023 con lo que todos conocemos que es ChatGPT. Aquí tenemos una lista de noticias que, bueno, pues a algunos os sonarán, a otros no, pero bueno, podemos ver como el titular de aquí arriba, pues que OpenAI lanza ChatGPT y en solo una semana, prácticamente en 6 días, pues ya tenía aproximadamente 1 millón de usuarios. Esto es una explosión brutal de lo que habíamos estado viviendo de la inteligencia artificial, que nos lleva hasta el día en el que estamos hoy en día, ¿no? Em, Dejadme- Vale, pero como estaba diciendo, ¿qué es esto de la IA generativa? Pues bueno, como su propio nombre indica, es muy sencillo de entender. Al final, el concepto de inteligencia artificial es algo que llevamos trabajando muchísimos años, ahora veremos esto en las siguientes slides, pero la diferencia de esta inteligencia artificial es que, como su nombre indica, sirve para generar contenido. Es decir, básicamente esta inteligencia artificial es entrenada con una gran cantidad o una ingente cantidad de datos para generar nuevo contenido y contenido original, muy similar al contenido que ha visto previamente. Ahora entraremos un poquito más en detalle de eso. Simplemente mencionar que este tipo de inteligencia artificial está especializada en lo que se conocen como datos desestructurados. Bueno, estos son nada más que textos, imágenes, música, vídeos, etcétera, etcétera, incluso código de programación. Bueno, yo creo que todos hemos visto, y si estamos un poquito al tanto de las noticias y de lo que vivimos con la IA generativa, pues hemos visto que cada día van surgiendo nuevos algoritmos y nuevas oportunidades, todos muy relacionados con la generación de texto, con los chatbots, con los asistentes virtuales, con generación de imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta IA está muy centrada en este tipo de datos. Em, vale, pero como bien digo, esto de inteligencia artificial o aprendizaje automático es un concepto que se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta IA tradicional o IA clásica, que ahora se le llama IA clásica a todo lo que no es IA generativa, y la IA generativa, que es lo que vivimos a día de hoy, ¿no? Bueno, pues muy sencillo. Digamos que la IA clásica son los tipos de modelos, los tipos de algoritmos que normalmente han sido entrenados para realizar principalmente dos tipos de tareas. Se conoce como clasificación o como predicción. Un ejemplo de clasificación sería muy sencillo, pues extraer patrones de ciertos datos que nos permiten agrupar elementos similares en base a sus características. Pues, por ejemplo, si tenemos imágenes de perros y de gatos y entrenamos una inteligencia artificial enseñándole muchas imágenes de perros y gatos a decir, oye, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, de tal forma que la inteligencia artificial es capaz de, cuando vea una nueva imagen, distinguir por esas características que tenemos en la imagen si es un perro o un gato. ¿Veis? ¿Qué sería el ejemplo de predicción? Pues muy sencillo. Pues, por ejemplo, predecir el tiempo mañana, ¿vale? Le damos un histórico de qué es lo que ha ido pasando en los últimos días y la inteligencia artificial se entrena para predecir si mañana va a llover o no, por ejemplo, ¿vale? Vale, ¿cuál es la diferencia con la IA generativa? Pues que la inteligencia artificial generativa se entrena enseñándole muchos datos. Esta IA generativa extrae patrones y aprende patrones a una
con una capacidad brutal y es capaz de generar datos similares a los que le hemos enseñado previamente. Vamos a ver un ejemplo ilustrativo que además es muy sencillo de entender y que apoya un poco lo que vengo comentando. Imaginemos que tenemos un conjunto de datos de canciones de Mozart y de otros compositores. em, y entrenamos una inteligencia artificial enseñándole muchas canciones de Mozart y le decimos, oye, esta canción es de Mozart y esta no es de Mozart, esta sí, esta no, esta sí y esta no. Bueno, pues en base a la IA clásica, que sería un problema de clasificación, como he dicho, pues tendríamos un modelo que sería capaz de, viendo una nueva canción, distinguir si la canción es de Mozart o no. Esto sería, como digo, un ejemplo de clasificación. Ahora bien, si nos llevamos ese ejemplo a lo que sería la IA generativa, pues imaginemos que si tenemos ese dataset con canciones de Mozart, de Beethoven, de Bach, etcétera, etcétera, le enseñamos a nuestra IA generativa, que es súper potente, súper grande, todas las canciones que nosotros tenemos y la propia inteligencia artificial es capaz de extraer patrones de tal forma que si ahora le decimos, oye, genérame una nueva canción que tenga el estilo de Mozart, la IA generativa utilizará esos patrones y lo que ha aprendido para generar una canción similar a las de Mozart que ha visto en el pasado. ¿Vale? Creo que más o menos se entiende el concepto y la diferencia con la IA clásica que con la IA generativa. Vale, pero vamos a pasar al siguiente caso. Hemos dicho que la IA generativa es algo que está centrado en muchos tipos de datos, sobre todo datos desestructurados. Ahora bien, yo creo que con esta slide lo único que pretendemos ilustrar es que todos normalmente tenemos en nuestro día a día el uso de ChatGPT. Es importante mencionar que ChatGPT es solo la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de la IA generativa. Como podéis ver, es simplemente una gotita de lo que tenemos detrás de la IA generativa, que existen infinidad de modelos y de aplicaciones y de funcionalidades que explotan las capacidades de, como digo, imagen, vídeo, código, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora bien, esto, como he comentado antes, no es nada nuevo. La inteligencia artificial es algo que se viene trabajando y que se viene explotando desde hace muchísimo tiempo. Y esto es una ilustración de solo algunos de los eventos que han ocurrido en el pasado relacionados con inteligencia artificial. Como podéis ver, en 1950 ya se estaban haciendo cosas de IA generativa. Como podéis imaginar, no voy a entrar en todos los detalles porque no quiero que nos aburramos. La idea es que tengamos un webinar bastante activo, pero sí que dejadme que bueno, pues de alguna manera haga los highlights de 3 o 4 eventos que han sido importantes en la historia. Podemos ver que en el 97, para que nos hagamos una idea de la capacidad o la inteligencia que hay dentro de esta inteligencia artificial, en el 97, en 1997, una IA ya fue capaz de ganar el campeonato del mundo de ajedrez. Y bueno, y vosotros diréis, bueno, al final esto es combinatoria, se puede ganar con una computación muy potente, con un ordenador potente, pues efectivamente puede hacerse. Pero lo que sí que revolucionó la inteligencia artificial fue que aproximadamente en 2017, podéis ver aquí en el timeline que pues, desde 2015 ya estaban luchando por el campeonato mundial de Go, que no sé si lo conoceréis, pero es un juego súper divertido con fichas blancas y negras, donde la combinatoria es eh, increíblemente grande y ya tuvieron que dar un pasito más en lo que es la inteligencia artificial. Ya no era cuestión de tener un ordenador, una capacidad computacional muy grande, sino que necesitaban de alguna manera tener una inteligencia superior a la de un ser humano para ganar el campeonato del mundo. Y eso ocurrió en 2017. Bueno, sin más detalles, podemos ver que a partir de 2017, pues ahora os sonará, porque lo mencionaré, pues empezaron a trabajar cosas como los Transformers, y bueno, llegamos hasta el 2022, donde bueno, pues tenemos ChatGPT, que ya nace, pero hasta 2023 bueno, se democratiza, digámoslo así. Y ahora vamos a ver qué significa esto, porque, como digo, y habéis visto, esto es cuestión de muchos años de trabajo. Por tanto, lo normal es pensar, vale, ¿y por qué ahora el boom? ¿Por qué ahora todo el mundo quiere utilizar inteligencia artificial? ¿Y por qué la inteligencia artificial generativa, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues yo imagino que hay infinidad de motivos. Aquí he querido poner 4, quizá de resumen, pero seguro a vosotros os ocurren muchísimos más. Vamos a resumir nuestros 4. Por un lado tenemos los modelos, como he dicho.
El concepto modelo es algo que existe desde hace mucho, pero es cierto que los modelos de IA generativa son muy potentes. Ahora lo mencionaré, ¿no? Son modelos que se han entrenado durante muchísimo tiempo con millones de datos y tienen una capacidad que es superior a los modelos clásicos, ¿vale? Y eso nos hace dar un pasito más en el performance, en la capacidad de estos modelos, ¿no? Y creo que lo más importante es que de repente esta IA ha sido accesible. O sea, por primera vez todo el mundo ha tenido acceso desde hace muy poquito a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque además ha sido de una forma fácil. Ha tenido una interfaz muy sencilla con la que todos podemos interactuar. No es necesario conocer cómo funciona la inteligencia artificial. Simplemente pues tienes acceso a un chat y con ello pues puedes explotar las capacidades de la IA y además va mejorando día a día. Y luego creo que es clave, ¿no? Al final, gracias a estas capacidades y a estos beneficios, pues los negocios la están priorizando. Es algo que se habla y que se prioriza en la mayoría de estrategias de las grandes compañías en el mundo. Y eso es algo que cambia un poco la manera de pensar con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué de repente se está hablando en todas las empresas de esto? Bueno, más allá de nuestro día a día, que sabemos que es algo que nos sirve, es súper útil para nuestras tareas rutinarias y que le podemos decir, oye, genérame un email o dame algo original, quiero generar algo original, ayúdame con esto y demás, pues todas esas tareas nos ayudan, pero más allá de eso, si nos centramos en un punto de vista más de negocio, desde un punto de vista de empresa, podemos decir que vamos a priorizar estos 4 beneficios. Insisto, habrá muchos más. Pero está claro que mejora la productividad. ¿Por qué? Porque va a ayudar a automatizar las tareas repetitivas y ayudarnos con esta generación de ideas, ¿no? Porque al final, como digo, todos lo habremos usado en algún momento para decir, oye, ayúdame con esto, que tengo que generar una serie de ideas y ayúdame a esquematizar lo que sea. Y es increíble el funcionamiento de este tipo de tecnología. Por supuesto, como digo, resalta la creatividad, como tenemos aquí en el punto número 2, nos ayuda a simplificar las tareas como digo, de gestión de documentos. Ahora veremos, de hecho, un ejemplo con Gabriel, cómo podemos utilizar esta tecnología para gestionar o analizar documentos y procesar documentos. Y bueno, al final yo creo que el punto número 4, que es el punto clave, es ¿a qué nos lleva todo esto? Pues al final lo que hacemos es optimizar costes porque optimizamos procesos, ¿vale? Y al final eso es la clave de todo. Estamos optimizando procesos, ayudando a solucionar tareas repetitivas y, por supuesto, optimizamos los costes. Pero dejemos a un lado lo que es la parte más de negocio. Vamos a centrarnos en el webinar y vamos, como he dicho y os he prometido, voy a intentar dar unas pinceladas de cómo funciona esto. ¿Cuáles son los fundamentos de lo que hay detrás de esta tecnología? No voy a entrar en ningún detalle técnico, voy a intentar no entrar en ningún detalle técnico, o sea que perdonadme si en algún momento lanzo algún concepto que al final es difícil de seguir, pero intentaré que eso no ocurra, ¿vale? Lo importante de este mensaje es, esto no es una bolita de cristal, esto tiene su fundamento matemático, esto tiene sus algoritmos por detrás y es un trabajo, como bien vengo diciendo, que es un trabajo de muchos años de experimentación y de desarrollo. Ahora bien, si puedo pasar la slide, os comento. La IA generativa se basa en el concepto de modelo de lenguaje, que imagino que también todos sabréis lo que es. Como digo, no voy a entrar en detalle técnico, pero ¿qué es esto de los modelos de lenguaje? Para que todos lo entendamos. Al final, no son más que modelos de inteligencia artificial que han sido entrenados para entender y procesar textos tal y como lo hacemos los humanos. Vamos a simplificarlo así. Son modelos que son capaces de recibir un texto de entrada y entenderlo con palabra a palabra, con la sintaxis, con la memoria y con la capacidad que tenemos los humanos de entender el texto. ¿Vale? Para eso, y insisto que no entro en detalles, existen unas técnicas que sí que repasaremos a lo largo del curso, no entraremos en demasiado detalle técnico, pero sí que repasaremos un poquito más en profundidad, que son pues la parte de tokenización, cómo se analiza las palabras en este tipo de algoritmos y al final, que podéis ver aquí en negrita, en qué consiste esto del procesamiento del lenguaje natural, que es una técnica en la que utilizamos inteligencia artificial para procesar textos, ¿vale? También entraremos un poquito en detalle de lo que son los embeddings y demás. Pero bueno, simplemente las bases para que todos entendamos cómo funciona esto por detrás.
Como digo, la base de la IA generativa son los modelos de lenguaje. Es importante mencionar que hemos tenido esta evolución tan grande y a día de hoy seguimos evolucionando tanto gracias a esos modelos también de código abierto que se disponibilizan todos los días, ¿vale? Todos podemos acceder a esos códigos, a esos modelos de código y de hecho a lo largo del curso también veremos cómo explotar estas capacidades. Pero no quiero pasar la oportunidad sin mencionar que existen dos tipos de modelos de lenguaje, los que todos conocemos como LLMs, modelos de lenguaje grande, y los modelos de lenguaje pequeños. Simplemente por mencionarlo, para que a todos nos suene, estos modelos de lenguaje pequeños son modelos iguales, pero un poquito más pequeños, que han sido entrenados con parámetros más pequeñitos, con menos cantidad de datos, y que además son modelos que en muchas ocasiones muchas empresas están decidiendo utilizar en su día a día, pues porque entre otras cosas son modelos que tú puedes instalarte en tu propio servidor, bueno, pues te facilitan un poquito la vida, un poco en detrimento del performance del modelo. Obviamente los modelos grandes pues funcionan muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, al final merece la pena en ciertas ocasiones. Más allá de esto, más allá de los modelos pequeños, sabemos, y todos lo vemos todos los días, que esto, a mí me gusta decir que estamos viviendo como la carrera al espacio de la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues las grandes empresas en el mundo se están encargando prácticamente todas las semanas. Podemos ver noticias de ha salido un nuevo modelo que mejora a los antiguos y a la semana siguiente la empresa de competencia saca el siguiente modelo que mejora al anterior, etcétera, etcétera. Bueno, no solo los modelos de Gemini, de Google, de AWS o de Microsoft o de OpenAI, a todos os sonarán. Bueno, pues hay muchísimas empresas que están poniendo a disposición los modelos para que todos explotemos estas capacidades y bueno, pues veremos hasta dónde podemos llegar en los próximos años, ¿no? Pero yo creo que es un campo prometedor. Dicho esto, dejadme que mencione que, bueno, más allá de los modelos fundacionales, o sea, así es como se llaman estos modelos que están poniendo a disposición las grandes empresas, en muchas ocasiones nos planteamos, oye, vale, eso está muy bien, yo ya uso ChatGPT, ya uso el modelo GPT-4, ya uso modelos, no sé, Gemini. Ahora bien, estos modelos son muy inteligentes, pero ¿cómo hago que este modelo conozca mi negocio? ¿Cómo hago que este modelo tenga el conocimiento de, pues, no sé, por ejemplo, un analista de riesgos que tengo en mi departamento y que es experto en analizar riesgos, lo que sea, ¿vale? Pues mira, hay varias opciones, hay varias opciones. En este curso nos vamos a centrar en dos de ellas. De hecho, las tres opciones principales son las que tenemos aquí. Como podéis ver, en la franja superior tenemos los modelos fundacionales y partiendo de esos modelos tenemos tres opciones. Digamos, del 1, 2 al 3 en mayor complejidad, ¿no? De menor a mayor complejidad. Teniendo en cuenta, voy a empezar por la 3, que es la que mayor complejidad supone, que es reentrenar de alguna manera el modelo. Para esto sí que necesitas conocimientos muy técnicos y normalmente no merece la pena, pues porque supone un coste muy alto y necesitas una cantidad ingente de datos para reentrenar los modelos. Bueno, en fin, al final no merece la pena y prácticamente nadie o en ninguno de los casos se decide por reentrenar el modelo. Por tanto, vamos a centrarnos en las dos primeras y son, de hecho, las dos primeras en las que profundizaremos a lo largo del curso, ¿vale? La primera es la de prompting. Yo creo que a todos nos suena. Sabemos que la técnica de prompting nos hace mejorar los resultados de los modelos. La forma en la que nos comunicamos con el modelo nos ayuda a mejorar los resultados. Y luego, pues, la segunda es RAG, ¿vale? Aprendizaje contextual. Y ahora quiero mencionar en qué consiste esto, pero bueno, es una técnica relativamente sencilla que nos permite enfocar el modelo, la capacidad del modelo, a nuestra base de datos de conocimiento, a nuestro conocimiento que hemos generado en nuestra empresa, ¿vale? Voy a mencionar unos conceptos clave de cada uno de ellos, como digo, para que todos entendamos en qué consiste esto y nos vayamos de aquí hoy, pues bueno, pues sabiendo al menos las bases de todo esto. Y bueno, ni qué decir que luego Gabriel pues entrará un poquito más en detalle, que nos enseñará una demo de lo que es RAG. O sea, ahora veremos lo que es RAG, cómo se aplica con asistentes virtuales y con una herramienta muy específica, ¿vale? Pero bueno, antes de eso, los prompts, como ya he dicho. Todos sabemos que hay una técnica muy específica con la que, bueno, nos aconsejan comunicarnos con el modelo del LLM y está demostrado, aquí tengo algún ejemplo de ellas, bueno, pues comienza con un objetivo específico, luego intenta proporcionar una fuente, etcétera, etcétera. A lo largo del curso entraremos en detalle de cuáles son las mejores técnicas o cómo podemos comunicarnos con los modelos para obtener el mejor rendimiento y el mejor beneficio de los modelos, ¿vale? Y por otro lado, como he dicho, la otra opción de hacer que el modelo conozca mi negocio sería aplicar lo que se llama generación aumentada por recuperación o RAG en inglés, ¿vale?
necesitaríamos 3 webinars o 4 webinars como este para entrar en detalle de cómo funciona todo esto, pero a alto nivel lo que estamos haciendo con esta técnica es generar una base de datos de conocimiento nuestra, una base de datos que yo creo que todos tenemos, y ya sea de documentos, de PDFs y cosas así, y de alguna manera aprovechar la capacidad y la inteligencia que tiene el modelo para que cuando yo le hago una pregunta a mi base de datos de conocimiento, voy a buscar en esa base de datos el contenido que es similar a mi pregunta, es decir, que sé que responde a mi pregunta y le voy a decir al modelo, oye, con esta pregunta que te acabo de hacer y con esta base de datos de conocimiento y con estos resultados que acabo de encontrar en la base de datos, genérame una respuesta. ¿Veis? Por eso tenemos aquí 2 fases. Los limitamos a 2 fases. Como digo, en otra ocasión entraríamos un poquito más en detalle, pero son 2 fases. Una primera fase de retrieval, que se llama, que es buscar en la base de datos de conocimiento una respuesta a la pregunta que yo le acabo de hacer, el prompt que le acabo de escribir, y una segunda fase de generación. Ya tengo mi pregunta, ya tengo los resultados de mi búsqueda de mi base de datos de conocimiento, ahora lo combino y le digo al modelo, oye, con esto, genérame una respuesta. Bueno, pues esto es RAG. Y ahora veremos un poquito cómo funciona en la demostración de Gabriel. Insisto que ahora, esto puede sonar muy abrumador y ahora es cuando realmente os digo, no es tan difícil. ¿Por qué? No es tan difícil gracias a la tecnología que tenemos a día de hoy. Esto, las grandes compañías en el mundo, aquí he mostrado 4 que de hecho son las 4 que enseñaremos a lo largo del curso, Databricks, Microsoft, AWS y Google, nos ponen a nuestra disposición sus herramientas y sus arquitecturas para que nosotros con 4 clics, sin necesidad de saber apenas nada, más allá de lo que os acabo de contar, de, oye, sé que hay una base de datos de conocimiento detrás y que el modelo está yendo a esa base de datos de conocimiento, pues podamos generar RAG y podamos crear un asistente virtual con nuestro conocimiento, con nuestro negocio y, bueno, pues con nuestras tareas del día a día, con lo que queramos crear, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo. Al final, como digo, nos ponen a disposición ciertos componentes. Aquí he puesto el ejemplo de Microsoft y AWS. Al final es muy sencillo. Nos disponibilizan su conocimiento, el trabajo que han estado haciendo para que nosotros, con 3 clics, generemos nuestra arquitectura y generemos nuestra solución. Y no sé cómo voy de tiempo, quizá me haya liado, disculpadme porque yo hablo un montón y me gustaría hablar muchísimo más, pero sé que no tenemos tiempo. Simplemente para cerrar esta sección, y como he prometido que vamos a dar todas las pinceladas de todo lo que de todo lo que se verá a lo largo del curso, no me podía olvidar de esto, ¿no? Por supuesto, a día de hoy hay un trabajo importante. Ya sabéis que hace poco bueno, pues la comunidad, la Unión Europea sacó el IA Act, que es un documento que intenta regular todos los riesgos que hay detrás de la inteligencia artificial generativa. Pues bueno, pues esto también lo veremos. Sabemos que este tipo de inteligencias artificiales, pues entre otras cosas, pueden tener sesgo o tenemos que controlarlas mucho para que no trabajen con datos personales o no, de alguna manera, no, bueno, seamos capaces de cumplir con la privacidad de la gente. Y bueno, por supuesto, tenemos temas de sostenibilidad. Y bueno, pues al final hay una serie de riesgos detrás que yo creo que todos conocemos, aquí algunos de ellos que nosotros también tenemos en cuenta. Y eso es algo que trabajaremos a lo largo del curso y es algo que creemos que es súper importante. Dicho esto, doy paso a Gabriel para que entremos un poquito más en materia más técnica y que nos enseñe un poquito sobre asistentes virtuales y la capacidad de los. Muy bien, ya es mi momento, ¿no? Eso es. Aquí estoy, vale, perfecto. Voy a pasar a compartir. Vamos a la parte divertida, digo yo. Esta es la parte que me divierte, a mí me encanta darla, así que bueno, nada, lo haré con una sonrisa porque me encantan estos temas y estoy muy contento de poder participar de este webinar. Vamos a hablar específicamente de los bots y asistentes virtuales que ya venimos comentando, ¿no? Vamos a centrar un poco el tiro. El objetivo de este webinar es hablar de asistentes virtuales y vamos a empezar con esto. Déjenme que quite de momento esto de aquí. Y vamos a empezar primero. ¿Por qué me interesa tanto hablar de esto? Yo veo que hay un problema. El problema que hay es que
bueno, y lo representamos con estos números. Tenemos dos números muy importantes que son 40 y 13%. Y os dejo 3 milésimas de segundo para pensar qué significan estos números. Os dejo pensar un segundo, ¿eh? Vamos. 40% es la cantidad de empresas del Standard Poor's 500, o sea, de las 500 empresas más valiosas del mundo, que mencionaron en sus reportes del segundo trimestre del 2024 la IA. Esto es, estas empresas están mencionando activamente la utilización de la inteligencia artificial. Pero a mí, ¿por qué me raya esto y por qué estoy tan enfadado un poco con esta situación y bajamos a 13%? Y la realidad es que solamente el 13% de las empresas hoy en día están en condiciones de decir que reportan valor a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos pasa? A mí me pasa personalmente que veo que estamos en una etapa de adopción temprana de esta tecnología y eso es un problema, pero al mismo tiempo es una oportunidad, una enorme oportunidad, como bien dijimos al principio del webinar. Perdón, yo estaba muteado. No, 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 no. Se Ah, ha perdón, muteado un porque momentito nada se más. me muteó el micrófono en el Sí, sí, un momento de que decís momentito. algo. Perdón, perdón, sigamos. Muy bien. Entonces, esto no es una casualidad ni es un crecimiento pequeño, es un crecimiento exponencial. Y esto es el mismo dato que estábamos viendo antes. Las empresas ahora mismo están creciendo exponencialmente en su interés en inteligencia artificial. Entonces, ya no son unas pocas decenas de personas que están, o de empresas que están mencionando la IA, son cientos, sino la mitad de las empresas. Entonces, esto es extremadamente poderoso, pero vemos reportes específicamente lo que decía antes, de que muy poquitas, realmente muy pocas son las que están reportando valor. Y eso es lo que a mí me raya porque realmente soy una persona que me interesa mucho aplicar esto en resolver problemas de las empresas de forma concreta. Pero ¿qué vemos de este mercado? Y estos son los últimos datos que voy a dar, que el mercado de la inteligencia artificial conversacional, y aquí ya nos centramos en lo conversacional, de los asistentes virtuales, de los agentes virtuales, también está experimentando un crecimiento notable y el crecimiento que se espera hacia los próximos años es espectacular. 22% de aumento anual a partir del momento en el que estamos ahora es fantástico, fantástico para esta industria, pero además a mí me interesa muchísimo porque esto es aplicado en un caso de uso concreto que es conversacional, ya no es la IA conceptual. Muy bien, entonces... Pero ¿cuáles son los beneficios y por qué empezamos a hablar de asistentes virtuales? Y aquí también disparo la pregunta, ¿y de qué sirven? ¿Para qué los utilizamos? ¿Cómo nos van a reportar valor? ¿Cómo van a hacer que nuestros accionistas reciban un mayor precio por acción? ¿Cómo van a hacer que quieran invertir más? ¿Cómo voy a progresar en mi carrera gracias a los asistentes virtuales? Esas son todas las preguntas que nos disparamos. Y bueno, las explicaciones las podemos enumerar, ¿no? Primero, experiencia de compras personalizadas o experiencias personalizadas en general. ¿Qué estamos diciendo por experiencia personalizada? Que a partir de ahora podemos hacer una recomendación y una hiperpersonalización porque tenemos datos, disponemos de datos, por lo tanto, una inteligencia artificial puede hacer uso eficiente de esos datos para darnos ofertas, para darnos recomendación de contenidos ajustados a nuestro perfil. Y yo no sé a ustedes, pero a mí, cada vez que me hacen una recomendación, yo estoy feliz porque me ahorran muchísimo tiempo de tener que pensar 80.000 cosas y prefiero que Netflix me dé a mí las cosas que que cree que me van a interesar. Vamos, me ahorra muchísimo trabajo. Hay gente que está en contra. Yo estoy bastante a favor de la personalización, si me lo dejan decir. Pero bueno, este es uno de los beneficios. ¿Qué tenemos también? Integración perfecta. Claro, estos asistentes se integran increíblemente bien con todo. Van en el móvil, los tenemos en el bolsillo, los tenemos al alcance de la mano, en la web de nuestra empresa, en nuestro Slack, en nuestro Skype, en Teams, que pueden estar en todas las herramientas que utilizamos corporativamente, que esto es algo que tocamos todos los días, todo el tiempo. Entonces, lo podemos tener en el bolsillo, como lo podemos tener enfrente de nuestro ordenador, lo podemos tener en Alexa y lo vamos a tener en las gafas en un año. Así que la integración de estos bots es perfecta. Su disponibilidad es 24/7 y es que, claro, es inteligencia artificial y si lo tenemos conectado 24 horas por 7 días de la semana y eso está más claro que el agua.
son eficientes, pueden estar atendiendo a una, a dos, a 100, a 100.000 personas al mismo tiempo. Bueno, si están bien construidos, si están bien hosteados, si tienen la capacidad, lo van a hacer súper eficiente y realmente nos quitan de las manos problemas de atención al público, atención al cliente y podemos montar un negocio solamente a través de uno de estos. Y además, ¿qué va? Nos recopilan los datos. La gente interactúa con esto y recopilamos datos que alimentan y retroalimentan todo esto que estábamos diciendo antes. Así que es un sistema extremadamente perfeccionado. Y yo creo, y aquí es una opinión personal, son bastante buenos en términos de costo-efectividad. A ver, van a ser mejor que ¿son mejor 100 chatbots o 100 asistentes virtuales que 100 personas haciendo ese trabajo? No, no, vamos, que aquí no queda, no hay discusión. 100 personas con la inteligencia humana es otra cosa, pero realmente para el tipo de tareas que pueden resolver estos bots y estos asistentes, el costo-efectividad es muy alto el tipo de valor que nos pueden aportar. Y bueno, estos son los beneficios que yo enumero, pero ahora vamos a hacer un pequeño jueguito, un pequeño juego para adivinar, porque no solamente hay una clase de asistente virtual, y me interesa mucho que entiendan este concepto que va a ser especialmente importante para la demo que vamos a hacer en 3 minutos nada más. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a pasar a perdón, un segundo, vamos a pasar aquí porque vamos a leer esto. Entonces, aquí tenemos tres asistentes, ¿no? Tres asistentes que están realmente enmascarados en el momento. Lo vamos a revelar quiénes son, pero veamos el primer asistente. Este es un asistente que dice, soy un asistente para información sobre acciones, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y el usuario le pregunta, bueno, ¿cuál es el precio de la acción de Apple? Y le da el precio de la acción de Apple a cierre de ayer. El usuario le pide dar el precio de apertura de hoy. Este asistente dice, bueno, lo siento, pero solamente puedo proporcionar datos históricos, no tengo acceso a información en tiempo real. Y luego nos dice cuál fue, o el usuario pregunta cuál fue el precio más alto de Apple en el último mes, se lo da. Y algunas otras recomendaciones, no puedo hacer otras recomendaciones, solo me dedico a este objetivo, que es darte los datos históricos de los precios. Y tampoco puede hacer comparaciones. Aquí podemos ver que dice, no puedo hacer comparaciones, solo puedo proporcionar datos. Muy bien, perfecto, cumple su cometido. Vale, luego tenemos el segundo asistente que ya dice, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Similar al primero, le da el precio de las acciones. También es capaz de darle el precio de apertura de hoy, es decir, tiene un poco más de integración, le pregunta si necesita más información y también le da cuál fue el precio más alto del último mes. Perfecto, o sea, vemos que tiene un nivel de conocimientos o de base de conocimientos un poco más amplio y también es capaz de darle recomendaciones, porque fijaros aquí que le dice, ¿qué otras recomendaciones me puedes dar? Bueno, basándome en tu cartera actual, veo que tienes interés en empresas tecnológicas. ¿Alguna de estas acciones? Entonces, aquí vemos cómo este asistente, además de poder dar recomendaciones, tiene acceso a diferentes activos, se integra muy bien con lo que el usuario es, bueno, pareciera ser una evolución del asistente anterior. Mientras que luego tenemos el tercer asistente y este tercer asistente se comporta un poco diferente, ¿no? Ya podemos ver que en lugar de reaccionar a la pregunta de un usuario, este asistente es proactivo. Lo primero que hace es decir, alerta de mercado, he detectado una caída significativa de las acciones de Apple. Bueno, vale, esto ya es bastante más potente porque el usuario no tuvo que hacer nada. En este caso, el usuario recibe la alerta del asistente y vamos, el usuario lo que dice es, ok, entiendo la situación, ¿qué me recomiendas hacer? Y vemos que podemos acceder a cierto razonamiento de lo que va haciendo este asistente, donde hace análisis que dicen, vale, dada esta situación donde esta acción está cayendo, hay un contexto que es un poco más amplio, históricamente han sucedido estas caídas en oportunidades determinadas, y entonces le pregunta si le interesa al usuario monitorear los niveles de soporte y que le alerte si hay cambios significativos. Es decir, este asistente está, digamos, teniendo un nivel adicional de involucramiento, hasta de recomendación y de intercambio con el usuario. Y finalmente, vamos a llegar un poco más hacia el final. Le pregunta al usuario si le gustaría proceder con alguna operación, es decir, quisieras comprar alguna de estas acciones. Y el usuario le dice que sí, que le gustaría comprar acciones de Nvidia. Y bueno, vemos aquí como que ejecuta la acción y le compra las acciones al usuario.
Vamos, entonces lo que podemos ver aquí es que tenemos tres niveles diferentes de asistentes, donde cada uno hace el trabajo que se le encomendó, pero cada uno tiene un nivel de asistencia superior, por decirlo de alguna forma. Y vamos a revelar a este tipo de asistentes. Muy bien, llamamos al asistente de tipo uno un asistente IA bot, o podemos llamarle chatbot tradicional. Es un bot que cumple con ciertas reglas lógicas de cómo está programado para cumplir con estos objetivos, que es simplemente ofrecer información al usuario. Mientras tanto, el segundo, que vimos que era bastante más, digamos, podía dar más recomendaciones y además tenía acceso a la personalización y a lo que le interesaba al propio usuario, como un asistente virtual que conocemos, como los asistentes que conocen nuestros datos y que nos pueden hacer recomendaciones, les vamos a llamar a esos asistentes virtuales. Mientras que el tercero, cuya contribución es que detecta un evento externo, hace una recomendación y luego es capaz de ejecutar una tarea específica como la compra de acciones, a eso lo vamos a llamar un agente de inteligencia artificial. Y esos son tres niveles de asistentes virtuales que yo diría que son los más importantes y en lo que nosotros tratamos de focalizar. Ninguno es, bueno, vamos, uno es más... Uno es mejor o más complejo que el otro, pero cada uno cumple con un objetivo muy específico y en eso nos vamos a centrar. Entonces, vamos a volver rápidamente a la presentación, donde esto ya lo hemos contado rápidamente, que mientras que los IA bots se enfocan en tareas específicas, como ya vimos, los asistentes virtuales tienen capacidades más avanzadas para realizar tareas complejas y personalizadas. Muy bien. Las aplicaciones prácticas son de todo tipo. Puedes pensar en empresas que aplican procesos o que aplican asistentes virtuales en procesos departamentales y de documentación, atención al cliente, asistentes virtuales en el diagnóstico de enfermedades, en la educación, ni que hablar de asesores en inversión, que como estuvimos viendo en ese caso ilustrativo, y finalmente asistentes domésticos que pueden controlar nuestras aplicaciones en casa y todo tipo de electrodomésticos o, ¿por qué no?, ponernos música. Bueno, no voy a reparar demasiado aquí porque creo que hizo un trabajo fantástico, pero la realidad es que todos estos progresos están potenciados por el progreso de los modelos de lenguaje avanzados, de los modelos de grandes de lenguaje, y creo que eso hace posible que hoy veamos cosas como estas. ChatGPT, ya lo sabéis, ¿no? Es un asistente de OpenAI, tiene acceso a un montón de información, aprende de las interacciones con nosotros, es multimodal, podemos poner diferente tipo de información, subir documentos, código, etcétera. Y lo mismo, otras opciones. Personalmente mi favorita, Cloud de Anthropic, hace un trabajo bastante similar. Y nosotros nos beneficiamos mucho de esto, entonces realmente es un momento espectacular para este campo. ¿Por qué es un momento espectacular y por qué es el momento perfecto de la IA conversacional? Porque antes teníamos problemas. Antes hacer estos asistentes eran basados en reglas y respuestas prefijadas. Comprensión del lenguaje natural muy baja. Las soluciones para hacer esto sin código muy poco intuitivas. Yo me tiraba meses de desarrollo para hacer pruebas de concepto y realmente el conocimiento técnico que se necesitaba era bastante avanzado. Las respuestas estaban limitadas a lo que se programaban y al final de todo son muy difíciles de mantener. Lo que pasa ahora es que tenemos un desarrollo rapidísimo utilizando las APIs de los modelos de lenguaje, es decir, las OpenAI, los Anthropics, los Llama, etc. Estos modelos tienen una comprensión del lenguaje altísima. Las soluciones SaaS que no necesitan código para hacer este tipo de soluciones son intuitivas y muy poderosas y lo van a ver en un minuto. Y yo puedo hacer casos de uso. Vamos a hacer tres ahora mismo. Entonces, lo que antes me hubiera tirado para hacer en meses, me voy a pasar ahora en un webinar divirtiéndome, haciendo tres casos de uso que vais a poder interactuar vosotros y para mí eso es que yo flipo con esto. Entonces, vamos a este tema y vamos a empezar a hacer estas demostraciones. Perfecto. Entonces, tengo que salir de PowerPoint un segundo y volver a la plataforma que vamos a utilizar hoy. Una de las tantas. Si me lo preguntas, mi favorita, pero es una de las tantas. Se llama Vector Shift y nosotros somos fanáticos de esta plataforma, como de algunas otras, pero yo voy a empezar por aquí. La idea es, vamos a hacer algunos bots y vamos a empezar a subir, vamos a hacer algunos asistentes y vamos a empezar a subir el grado de complejidad, pero yo voy a dar los pasos, los primeros pasos
mi idea es que de aquí os vayáis con la capacidad de entrar a hacer esto por vuestra cuenta y mañana mismo estáis poniendo asistentes en producción en vuestras empresas. Cualquiera de vosotros se puede hacer una cuenta con Google y tener créditos gratis. Yo no voy a utilizar la corporativa que tenemos porque ahí tenemos los productos finales. Yo voy a hacer lo mismo que haríais vosotros y voy a entrar con una cuenta mía personal que la tengo en cero, en blanco, como si estuviera realmente empezando. Al punto que si puedo ir aquí a ver cuánto vengo utilizando, realmente vengo utilizando cero. Cualquiera de vosotros tiene un euro de crédito gratis. Creedme, es bastante, se pueden hacer muchas cosas. Y esta plataforma lo que nos va a permitir es armar con bloques nuestro chatbot, nuestra asistente virtual, como querramos llamarle, lo vamos a armar aquí con bloques. ¿Por qué bloques? Bueno, porque es la forma más fácil de representar todo un flujo, es un flujo conversacional. Si pensáis lo que tiene que hacer un asistente virtual, tiene que cumplir un flujo, un punta a punta, asistir a una persona que va a venir con un problema, con una duda, con una pregunta, tiene que procesar y tiene que dar una respuesta. Eso es lo fundamental, lo fundamental que tiene que hacer. Después le podéis poner todo lo que queráis encima. Pero lo que tiene que hacer es recibir un input, procesar, dar un output. Más básico que eso no existe. Muy bien. Eso lo hacemos creando pipelines. Pipelines es ese concepto. Un input, un procesamiento, un output. Un tubo que recibe un input de un lado y sale un output del otro. No hay más claro imposible. Pipeline. Y luego sobre encima de ese pipeline montamos cómo debe comportarse como chatbot, como asistente virtual, toda la capa lógica de lo que debe hacer. Pero bueno, vamos a hacer uno, que si no, me tiro hablando todo el día. Entonces, estamos en la parte de pipelines y vamos a ir a crear un nuevo pipeline. Y esta web es espectacular de que ya nos da un montón de templates, como por ejemplo, si quiero crear un asistente simple o un asistente que lee documentos o cualquier otra cosa que es aquí, que por ejemplo, un asistente para onboarding a empleados, que ya viene hecho, que vamos, que ahí podéis entrar y ver, pero como esto es didáctico, vamos a empezar de uno en blanco, que no hay nada más fácil que eso, empezar con uno en blanco. Como os dije, esto es input, procesamiento, output. Y ya podemos ver aquí que tenemos diferentes secciones para ir construyendo nuestro asistente, paso por paso, de forma fácil, sencilla. Entonces, ¿qué más sencillo que empezar con el input? El usuario va a venir y va a dar un input. Déjame por un momento hacer un poco de zoom. El usuario va a venir con un input y por lo general es en forma de texto, pero tranquilamente el usuario podría venir con un mensaje de audio o podría dar un fichero, pero en este caso van a ser un input de texto, es decir, nada mejor para un asistente virtual. Y cosas que vamos a necesitar es un output. Entonces dijimos, el pipeline se compone de un input, un output y en el medio pasan cosas. El output también puede ser texto, pero vamos, el output también podría ser una imagen, podría ser un audio, podría ser un fichero. Vamos a mantenerlo sencillo, que el input sea un texto, que el output sea un texto también. Este es nuestro pipeline. A partir de ahora en el medio vamos a intentar hacer cosas para que veáis cómo funciona, ¿no? Entonces, si vamos a la parte del apartado de lógica, aquí me gusta mucho uno de los bloques que tiene Vector Shift, que es un traductor. Esto es muy fácil porque lo que va a hacer es traducir el input a algo en el output. Entonces, fácilmente yo puedo ver que como está, como esta caja, que es lo que va a procesar, es así el cerebro de este asistente, lo que va a hacer es detectar un lenguaje y traducirlo al inglés. ¿Qué texto? Bueno, si yo escribo aquí texto, va a ser este texto, pero ya que vamos a tener un input del usuario, mejor conectemos ese input con esta caja. Y de esa forma, el input que yo pongo aquí va a ser traducido y me lo va a dar el output. Entonces, con un simple arrastre desde este circulito hasta aquí, quedan conectados oficialmente, unidos para siempre mi input con mi traductor. Y bueno, como tenemos desunido el traductor del output, mejor que lo unamos. ¿Y qué más fácil que probar esto? O sea, esto ya ¿qué va a hacer? Va a recibir un input, lo va a traducir y va a generar un output. ¿Cómo lo probamos? Venimos a este botón de play aquí, le damos y aquí tenemos algunas diferentes formas de probarlo. Vamos a usar la opción de chatbot y esto muy espectacularmente nos ofrece una ventana para ya probarlo y vamos a decir, hola, ¿cómo estás? Y esto va a ejecutar nuestro pipeline y nuestro pipeline nos va a devolver el hello, how are you?
donde podéis ver que ejecutó con éxito la recepción del input del usuario, lo tradujo y tenemos un output. Y esto ya os da una idea de cómo se crea un pipeline. Un input, un output y en el medio un procesamiento. Pero bueno, esto no es un chatbot, esto es una prueba para que veáis pequeñas cosas. ¿Qué otra cosa podría hacer yo con esto que es súper interesante que lo probéis? Vamos a quitar este traductor. No, de hecho lo vamos a dejar. Vamos a quitar esta conexión de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me gusta mucho porque con esta solución podemos cargar datos externos. Supongamos que queremos traernos datos de Wikipedia. Eso es súper poderoso, ¿no? Entonces, vamos a traer de data loaders este bloque que se llama de Wikipedia, donde ahora lo podemos conectar con el input del usuario. Entonces, ahora el usuario puede hacer una búsqueda en Wikipedia. Esta Wikipedia va a dar un output. Pero ese output, mejor que lo resumamos, porque sabéis que Wikipedia tiene una extensión en el texto muy, muy larga. Y a mí me gustaría traducirla. Entonces, si volvemos al apartado lógico, además de traductor, tenemos un resumidor, un summarizer, que lo podemos traer arrastrándolo aquí. Y esto simplemente lo que va a hacer es hacer un resumen realmente del texto que yo le dé de input. Y como hicimos anteriormente, conectamos nuestro pipeline, el Wikipedia, lo conectamos al resumidor, al summarizer, pero como nos lo va a devolver en inglés, mejor que esta vez lo traduzcamos al español. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero ver el resultado en español. Vamos a conectar el resumen que va a salir de aquí con nuestro traductor y finalmente nuestro pipeline queda compuesto ahora de más piezas en el medio. Y esto es el concepto de pipeline. Tenemos un input y un output, en el medio pueden pasar muchas cosas. Y aquí jugamos, experimentamos y armamos nuestros propios circuitos o flujos y qué mejor que probarlo. Entonces, se me ocurre que puedo preguntar, déjenme preguntar, por el Real Madrid. Sin ofender a nadie que no sea el Real Madrid, es lo primero que se me ocurrió. Y vean que ya acaba de procesar el input, acaba de hacer la búsqueda en Wikipedia, eso quiere decir que estamos en el summarizer. Cuando termine eso, va a pasar al traductor y finalmente tendremos el output en nuestra consola y esto va a ocurrir en 2 segundos. Esto puede tardar un poco más porque realmente la cantidad de texto que sale de la Wikipedia es muchísima, pero aquí podemos ver que ya tenemos el Real Madrid, es el club de fútbol, ta, ta, ta. Y es un resumen, ¿eh? Esto no es la Wikipedia entera, nos hizo un resumen con IA generativa y lo tradujo también con IA generativa, como podéis ver aquí. Si yo aprieto en la configuración, está utilizando GPT 3.5, que la verdad que es un modelo muy eficiente porque es uno de los antiguos GPTs. Muy bien, pero ahora vamos a crear un chatbot. Ahora vamos a crear un chatbot real. ¿Qué mejor que crear un chatbot para que podáis aprender sobre chatbots? Y ese es mi objetivo principal ahora. Mi objetivo principal es hacer un chatbot con el que vosotros podáis interactuar para aprender cuál es la historia de los chatbots. Vamos a repetir los pasos anteriores. Creamos un nuevo pipeline de cero. Cero zapatero, empezamos. Ya lo sabéis, esto ya lo habéis aprendido, no lo voy a repetir. Necesitamos inputs. ¿Qué más necesitamos? Outputs. Muy bien, perfecto. Tenemos el input, tenemos el output. Y en el medio, en lugar de poner esto de traducir o de Wikipedia, vamos a poner IA generativa, que aquí estamos para eso. Vamos a ir aquí a LLMs, modelos de lenguaje, y fijaros todos los que tenemos. O sea, vamos, todos. Vamos a arrastrar OpenAI, porque todos conocemos ChatGPT, y vamos a configurar un cerebro de este chatbot basado en ChatGPT. Muy bien, dirán ustedes, vale, ¿y qué hacemos ahora? Tenemos que conectar inputs con outputs. Muy bien. Lo que sabemos de los LLMs es que le que tenemos que asignar un rol, le tenemos que decir cómo tiene que actuar para que actúe como queremos. Y yo para eso tengo algunas ayudas y esto en el curso lo explicamos muy bien porque es importantísimo saber cómo darle ese carácter y esa personalidad y esas indicaciones al asistente. Entonces en este caso vamos a tomar uno que yo ya tengo hecho, que es el System Prompt, ese es la indicación del sistema de cómo se va a comportar nuestro asistente. Voy a leerlo, pero solamente las cosas importantes, ¿eh? Eres un chat educativo llamado ChatHist, especializado en la historia de chatbots y asistentes virtuales. Tu función es proporcionar información precisa y detallada sobre este tema a los usuarios y aquí le va a dar muchas más directrices de cómo debe comportarse, pero eso
para otro momento. Esto realmente hay que hacerlo con bastante tiempo. Pero supongamos que todos entendemos que ahí le estamos dando cómo actuar y esto lo ponemos en el sistema. Esto es, el system prompt es cómo debe actuar. Vale, entonces aquí lo tenemos. Pero este LLM lo que va a hacer es recibir el input del usuario. Para recibir el input del usuario, esta plataforma funciona de esta manera. Tenemos que pasarle la pregunta del usuario. Vamos a decir pregunta y antes que eso, vamos a decirle que aquí va a estar la pregunta del usuario. Esta variable me permite conectar mi input con este nodo. Y simplemente lo que estamos haciendo es, cualquier cosa que el usuario ponga en este input va a aparecer aquí. Es decir, aquí se va a poner en la pregunta del usuario. Y al final vamos a conectar la respuesta con el output. Entonces ya tenemos nuestro pipeline. No necesitamos GPT-4 Turbo, esto gasta bastante. Aquí os recomiendo siempre que utilicéis, de momento, ChatGPT, GPT-4 o Mini. Este es un modelo bastante más eficiente y menos costoso y está muy bien para hacer pruebas. Entonces tenemos nuestro pipeline, inputs, LLM que se va a comportar como un asistente que va a dar solamente respuestas sobre la historia de los chatbots y el output. ¿Vamos a probarlo? ¿Qué va? Vamos a probarlo, sí. Entonces vamos a venir aquí y vamos a decirle hola, simplemente, a ver qué tal nos responde. ¿Y qué nos va a decir? A ver. Hola, soy ChatGist, un chatbot educativo especializado en la historia. Muy bien, perfecto, lo hizo muy bien. Una cosa extra es que voy a apretar aquí en la ruedita y le voy a decir que la respuesta me la dé en modo stream. Es decir, vamos a ver palabra por palabra completada. Y me interesa mucho esto, que es Toxic Input Filtration. Es decir, si alguien quiere interactuar tóxicamente con este asistente, lo va a filtrar. Entonces, vamos a hacer otra pregunta, ¿no? Vamos a preguntar, ¿cuál fue el primer chatbot? ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos el primer chatbot fue Elisa, creado en 1966. Así que está funcionando muy bien. Le podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el último campeón de la NBA? A ver qué tal funciona con otras preguntas. ¿Y qué me va a decir? No tiene información precisa sobre eso, su especialidad. Entonces vemos que le hemos instruido perfectamente cómo comportarse para nuestro caso de uso especializado. Tengo una cosa más, y esto es un truco muy importante que tenéis que aprender. Vamos a simular lo siguiente. Miren esto. Voy a hacer dos preguntas en una misma consulta. Le voy a decir, tengo dos preguntas para ti. Uno, que, uno, ¿qué es un chatbot? Y dos, ¿cómo me sirve en mi trabajo? Le voy a decir, solo respóndeme la primera. Y vamos a ver qué pasa. Muy bien, entonces nos va a responder acerca de qué es un chatbot. Perfecto. Supongamos que ahora le digo, ahora responde la segunda pregunta. Responde la segunda pregunta. Súper importante. Ahora responde la segunda pregunta. ¿Qué va a decir? Me va a decir, no tengo información precisa. Si tienes una pregunta específica, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que en ningún caso le estoy diciendo aquí que le estoy instruyendo con la historia de lo que hemos hablado. Es decir, no le he dado memoria a este asistente. Y eso es un problema muy grave con los asistentes virtuales. Necesitan tener en su contexto todo lo que hemos dicho anteriormente. Si no, nunca va a poder seguir una conversación fluida con un usuario. La forma de solucionar esto es muy fácil, pero es muy importante. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer que, además de la pregunta del usuario, también vamos a decirle que tiene que recordar la historia de las conversaciones. Entonces le vamos a decir historial de la conversación. Y de la misma forma que hicimos antes, vamos a pasarle una variable que se va a llamar historial. ¿Y cómo hacemos para pasarle esa variable? Bueno, vamos a venir aquí a esta sección de chat y vamos a traer este bloque que se llama chat memory, que es súper importante porque lo que va a hacer es cada output de esta conversación lo va a almacenar en la memoria del chatbot. Tiene su complejidad, entonces solamente vamos a quedarnos con ese concepto. Y lo conectamos al nodo de historial. Entonces, a partir de ahora, y aquí vamos a hacer la buena prueba nuevamente, vamos a hacer... Uy, me olvidé de copiar el mensaje anterior, pero vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a decirle, tengo dos preguntas.
Uno, que es chatbot. Dos, ¿para qué me sirve en mi trabajo? Y le vamos a decir solo contesta a la 1. Muy bien, entonces ahora nos debería contestar solamente que es un chatbot, perfecto. Y en este momento, si yo le digo ahora, contesta la segunda pregunta, me va a decir, un chatbot es un programa, utiliza técnicas y pueden ser simples. A ver si me captó perfectamente. Vamos a ver, solo contesta la primera, vale. ¿Cuál fue mi segunda pregunta? Bueno, aquí me falló, me dice que token buffer. Bueno, esto en realidad tendría que haberme traído la información de contexto y aquí me debería haber dicho que la pregunta que hemos contestado aquí o que le he hecho aquí era la segunda de para qué me sirve el trabajo. Estoy pensando, este es el historial de la conversación, el chat memory, el token buffer y aquí debería haber ido todo bien. Tal vez es porque no hice el deploy changes. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a copiar una vez más esto y vamos a hacer una pequeña prueba. Si no, ya pasamos a hacer literalmente el chatbot para que veáis cómo funciona. No, perdón, aquí no, vamos a hacer así. Esto necesitábamos. Vamos a ir de vuelta. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué es un chatbot? Dos, ¿para qué sirve en mi trabajo? Solo contesta la primera por ahora. Muy bien, vamos a probar nuevamente. Si con el deploy changes debería haber captado el cambio que hicimos aquí. Y aquí me da la respuesta. Y ahora responde la segunda pregunta y veamos qué tal lo hace en este momento. No tengo información. Bueno, algo está fallando aquí. No vamos a indagar demasiado aquí. Vamos a pasar a ponerle directamente por encima la capa de chatbot y directamente hacemos lo que vinimos a hacer, que es crear el chatbot. Vamos a venir aquí. Entonces, una vez que tenemos el pipeline, le podemos dar un nombre y este se va a llamar pipeline sobre historia. Le damos ese nombre y luego en la sección de chatbots, que es muy importante que sepáis que chatbots utiliza pipelines, es decir, vamos a traer el motor que hemos hecho aquí anteriormente. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente creando un nuevo chatbot. Y le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar chatist, como dijimos anteriormente. Y en pipelines vamos a elegir aquí, nos da la opción del pipeline que creamos antes, ya lo tenemos puesto aquí, y simplemente le damos a crear chatbot. Y aquí es fantástico porque ya nos da una visión de cómo va a verse este chatbot, pero vamos a hacer algunas configuraciones rápidas. Rápidamente vamos a elegir este formato que nos gusta un poco más para ver el flujo de la conversación y podemos incluso configurar ciertas cosas como por ejemplo el nombre que le damos al user, podemos llamarlo usuario, el asistente, el nombre del bot que dijimos que se va a llamar HRBot o TechBot, perdón. Y también podemos manejar como las preguntas iniciales. Queremos que sea en forma, bueno, en español. Entonces vamos a poner aquí, esto es en... bueno, perdón, aquí vamos a poner en lugar de en inglés Message Assistant, vamos a poner aquí haz tu pregunta. Y cuando esté procesando, lo vamos a poner procesando el nombre del bot, algunas opciones. Aquí vamos a ponerle, hola, soy tech bot. No, perdón, soy ChatHist. Le habíamos dado este nombre, ¿no? ChatHist, tu asistente sobre historia de los chatbots. ¿En qué puedo ayudarte? Perfecto. Y vamos a cambiarle el nombre porque claramente se llamaba ChatHist. Aquí lo tenemos. Y realmente podemos hacer algunas otras cosas, como por ejemplo poner preguntas sugeridas. Esto es muy importante siempre para el usuario darle esta capacidad de hacer preguntas sugeridas. Vamos a sugerir ciertas preguntas iniciales. Aquí vamos a clicar esta opción y le vamos a dar primero
vamos a dar la opción de ¿qué es un chatbot? Vamos a poner que es un asistente virtual. Vamos a corregir aquí brevemente los acentos. Y por último, vamos a preguntarle cómo me ayudan en mi trabajo los asistentes virtuales. Entonces aquí le estamos dando preguntas prearmadas para que realmente podamos iniciar la conversación de una forma más acelerada. Supongamos que estamos contentos con esta... bueno, vamos a hacer una cosa más que me parece muy chula, que es, por ejemplo, darle... Esto lo vamos a quitar porque ya tenemos una recepción del chatbot. Vamos a darle un buen avatar, una buena imagen para que quede mejor. Vamos a cargar aquí una imagen que ya tengo hecha y aquí, este de aquí, lo vamos a llamar, le vamos a dar esta imagen, me parece súper apropiada para un bot y realmente aquí vamos a poder probarlo, pero la forma de probarlo que a mí me gusta es exportándolo y al exportarlo vamos a poder interactuar de esta forma abriendo el chatbot aquí, como luego vosotros vais a poder hacer y vamos a poder hacer nuestras preguntas. ¿Qué es un chatbot? Y aquí si todo sale bien vamos a recibir las respuestas de nuestro amigo el chatbot sobre historia y luego le podemos preguntar cómo me ayuda un chatbot con mi trabajo. Y aquí rápidamente vamos a poder ver las respuestas de nuestro chatbot. Bueno, y aquí tenemos uno de los primeros ejemplos. Pero yo creo que hay un último ejemplo y voy a tratar de resumir un poco para ir redondeando porque sé que voy con el tiempo fatal, pero me interesa que entendáis lo que dijo Adrián antes, que es cómo podemos utilizar documentos propios para entrenar un asistente virtual con nuestros propios documentos, como podríamos hacer para un proceso departamental como de recursos humanos, supongamos, ¿no? Entonces, vamos a crear muy rápidamente, y aquí si me perdonáis la aceleración, voy a intentar crearlo desde cero. Vamos a borrar el pipeline que teníamos y vamos a proceder a crear uno eh, de estos asistentes que vamos a ver cómo se hacen. Primero voy a borrar estos dos chatbots. Ya veis lo fácil que es la interfaz, de crear, borrar. Lo que vamos a hacer es subir unos documentos. Y estos documentos son documentos de políticas de recursos humanos. Y aquí puedes pensar en cualquier problema vuestro del día a día donde hay un montón de documentos y quisiéramos entrenar una inteligencia artificial para utilizarlos. En este caso, podéis ver que son documentos de recursos humanos con todo tipo de procedimientos. La estructura organizacional, la guía de beneficios, las políticas, cómo solicitar vacaciones. Cada uno de estos es un documento en sí mismo. Entonces, tenemos que crear una base de conocimientos. Crear esta base de conocimientos lo vamos a hacer yendo a la sección de aquí, de Knowledge, y dándole a crear New Knowledge Base. Y aquí en Knowledge Base le vamos a llamar Knowledge Base RRHH y fácilmente le vamos a dar aquí, vamos a elegir este modelo, el multilingual, porque están en español, y los vamos a crear. Y entonces lo que vamos a hacer es estos ficheros que cargamos de documentos, los vamos a seleccionar todos para nuestra base de conocimiento. Entonces el asistente virtual que va a estar usando un modelo de lenguaje, además va a tener acceso a estos documentos, lo cual es bastante potente porque vamos a poder lanzar consultas sobre estos documentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que en este momento lo que voy a hacer es enseñar la versión final de cómo lo he hecho. Vamos a cambiarnos a la cuenta corporativa, porque aquí ya lo tenemos finalizado y va a ser bastante más rápido. Vamos a cambiarnos aquí. Vamos a ver que el principio que seguíamos anteriormente de input-output sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma lógica, lo único que vamos a traer a la memoria del asistente estos documentos. Entonces, ya es que tengo un pipeline creado de recursos humanos. Si le damos al lápiz aquí para editarlo, vamos a ver que es tan sencillo como lo que vimos antes. Tenemos un input, tenemos un output, tenemos un modelo de lenguaje que lo que hace es comportarse como un asistente virtual
diseñado para ayudar a empleados y a colaboradores. Esto es un prompt, un system prompt que le va a decir cómo debe comportarse un asistente de este tipo. Es decir, realmente siguiendo el comportamiento de comunicarse en español, si no tiene certezas, no contestarlas, mantener confidencialidad, respetar las políticas, etcétera. Todo esto son sesiones y sesiones de cómo optimizar estos prompts. En nuestro programa se llevarán una gran cantidad de las sesiones formativas. ¿Qué tenéis que saber? Que este input, este procesamiento y este output finalmente leen de esta base de conocimientos que creamos antes con nuestros recursos humanos, con nuestros procedimientos. Entonces, conectamos el input del usuario con la base de conocimientos, lo pasamos como una variable de contexto y lo que hicimos anteriormente de chat memory, donde antes no me falló, bueno, aquí ya está puesto como la memoria del asistente y aquí tenemos el historial de la conversación. Vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya están los cambios hechos deployed, entonces simplemente podemos ir a un chatbot que ya hemos creado anteriormente con este pipeline y podemos ver que en el programa, aquí tenemos el chatbot de HR que lo podemos ejecutar y exportar. Bueno, lo podríamos exportar a WhatsApp, lo podríamos conectar a Slack. Aquí lo vamos a probar. Y ya vemos que tenemos las preguntas preparadas. ¿Cuál es el proceso de solicitar vacaciones? Bueno, nos va a decir cuál es este proceso de solicitar vacaciones. Y aquí nos va a completar de a poco cuáles son además los documentos donde están estos procesos. Entonces es súper importante porque además vamos a tener la capacidad de acceder a los documentos que tienen esta política. Entonces ya sabríamos qué documento buscar. ¿Vale? Aquí tenemos el proceso de solicitud de vacaciones. Por ejemplo, cuál es la estructura organizacional actual, porque permite hacer preguntas follow-up y nos da esto que es completamente inventado con nombres falsos. Y finalmente, por ejemplo, cuál es la guía de beneficios vigente. Y aquí podemos ver que nos va a dar cuál es la guía de beneficios con el seguro médico, el plan de pensiones. Todo esto son parte de nuestros documentos que vimos que los cargamos en nuestra base de conocimientos. Y como podías ver aquí, tenemos 16 documentos. Uno era, por ejemplo, las políticas de solicitud de vacaciones y que se la veíamos antes. Tenemos cuáles eran las políticas de vacaciones que se cargaban ahí. Entonces, esta es la forma de crear asistentes. Teníamos más demostraciones, yo creo que estoy muy pasado de tiempo. Lo que tenéis que saber es que se crean con pipelines, que se crean de una forma didáctica, que ya habéis visto lo fácil que es conectar inputs, outputs y en el medio podemos hacer muchísimas cosas. Podemos hacer tantas cosas como conectarnos con nuestro email, conectarnos con nuestras bases de datos en Postgres, conectarnos con Dropbox, conectarnos con LinkedIn, hacer posts. O sea, las oportunidades son ilimitadas. Todo lo que pongamos en el medio es ilimitado. Entonces, esto es un verdadero asistente que va a interactuar con todos nuestros activos y que realmente podemos crear maravillas. Y ya lo veis que en pocos minutos hemos creado asistentes que los podéis ir a ver en producción. Es decir, estos ya están servidos y ya cualquier persona que tenga el link puede entrar a utilizarlos. Y bueno, hasta aquí he llegado con la demostración y bueno, encantado de poder seguir compartiendo estos conocimientos con vosotros en cualquier momento. Adri, te puedo devolver el control a ti. Muy bien, gracias. Vamos al lío. Voy a compartir la pantalla rápidamente porque, como bien has dicho, vamos justitos de tiempo. Y, a ver, simplemente decir, esta tecnología que habéis visto, súper didáctica, súper intuitiva, es simplemente una parte de todas las capacidades que hay detrás de esta tecnología y de todo lo que queremos enseñar en el curso. Y diréis, esto parece un juego, eh, me habéis enseñado algo para jugar y con esto no puedo hacer nada, no sé cómo utilizarlo en mi día a día, en mi empresa. ¿Con esto realmente podemos hacer cosas útiles? Bueno, pues si veis mi pantalla, si es que no avisadme, pero debería estar presentando casos de uso de éxito que con esta y otras tecnologías, como digo, que vamos a ver, realmente se han desarrollado casos muy exitosos
bueno, pues en un montón de compañías súper conocidas a nivel mundial, ¿no? Hemos elegido 4, podríamos estar aquí también hablando de casos de éxito, tenemos cientos de ejemplos, pero bueno, hemos querido elegir 4 y solo un highlight, solo un titular de cada uno de las slides, de los 4 casos de uso. Son 4 casos de uso con diferentes tecnologías y en diferentes sectores. El primero es esta empresa que conocemos todos, H&M, una tecnología, un asistente virtual desarrollado en Kik, que para los que no conozcáis es como un WhatsApp, básicamente. Y al final, bueno, pues es un asistente, un estilista personal o algo similar. Bueno, como beneficios o como resumen de beneficios, podemos decir que, bueno, pues el 70% de los usuarios interactuaron con el asistente y se acostumbraron a interactuar con el asistente y lo utilizaron, ¿no? De tal forma que incluso se vio un incremento del 13% en el uso de la aplicación de H&M. O sea, de alguna manera se optimizó el uso de la aplicación y con esto mejoramos la compañía, ¿no? Em, Pasando al siguiente caso de uso. Bueno, os podéis imaginar, Bank of America, un asistente financiero, no hay mejor sector en el que podamos hacer un asistente virtual, ¿no? En este caso es un asistente que tenían en la aplicación móvil para los usuarios y bueno, pues podía hacer todo tipo de tareas que normalmente puede hacer una persona o que tenemos que estar llamando a atención al cliente o cualquier tarea rutinaria, ¿no? Resultados, más de 10 millones de usuarios solo en el primer año y 100 millones de solicitudes. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Reducción del volumen de llamadas en atención al cliente en un 30%. Los números hablan por sí solos, no vamos a entrar en detalle, pero bueno, para que veáis que este tipo de tecnología y este tipo de cosas son reales y realmente aportan un beneficio. Los 2 últimos casos, Lyft es como un Uber. En este caso, el asistente se hizo sobre Facebook Messenger hace un tiempo y este era para solicitar viajes. Al final, bueno, pues consiguieron aumentar un 25% la solicitud de los viajes. O sea que ahí podemos ver que el hecho de facilitarle la vida a los usuarios, pues también mejora las estadísticas de la empresa, ¿no? Y finalmente, yo creo que este es un ejemplo súper conocido y en el que quería poner un poquito más de foco, porque es el ejemplo en el que OpenAI, creo que es la compañía que todos conocemos, que fue el precursor de ChatGPT y de los modelos de GPT-3, 3.5, 4, etcétera, etcétera, pues bueno, pues han dado a conocer este ejemplo que es Klarna para compra online y en el que he resaltado, ¿no? Bueno, al final es un asistente para todo lo que tiene que ver con online shopping y demás. Como titular, el asistente de inteligencia artificial ha mantenido 2,3 millones de conversaciones, 2/3 de los chats de atención al cliente de Klarna. 2/3 de la atención al cliente ha sido asumida por un asistente virtual. Os hacéis una idea de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir en los próximos años. Ahí lo dejo. Doy paso a mis compañeros, José Antonio, Luis, todo vuestro.